profesores de distintas maneras apareció y que es imprescindible tratar, y es el de las violencias en las organizaciones de salud. Para esta tarea de hoy nos acompañan 3 compañeras que vamos a ir presentando a medida que se les toque su intervención, su momento de intervención. Ellas son la licenciada Ariadna Pou, la licenciada Verónica Bonelli y la licenciada Fabiana Reboiras. Las vamos a ir presentando en este orden. En primer lugar, Ariadna Pou es una compañera pedagoga, integrante del equipo de formación y educación permanente de la Escuela de Gobierno en Salud. Ariadna va a hablar sobre los servicios como escenarios de formación, sobre los desafíos en la atención, educación, trabajo, sobre el modelo médico hegemónico y sobre el papel de la formación interprofesional en la transición hacia otro modelo de atención. Te escuchamos, Ari. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación para participar en este espacio. Bueno, como anticipó Lilian, un poquito es la idea poder contarles desde el punto de vista pedagógico y educativo y enfocado en lo formativo específicamente, de los servicios de salud como escenarios de formación y de todo lo que se va jugando allí. En primer lugar, voy a hacer un paréntesis porque a veces no todo el mundo sabe qué es educación permanente. Y la educación permanente es un enfoque educativo que se viene dando ya hace unos 60 años aproximadamente, 50, en el cual diferentes situaciones en salud, propiamente dicho, dieron cuenta de que había cosas que se aprendían en la práctica en sí misma, ¿no? Por eso ustedes van a escuchar ese que se habla de formación o de capacitación en servicio. Bueno, ¿qué sucedió en esas observaciones que se empezaron a hacer o en esas nuevas corrientes pedagógicas y educativas que fueron surgiendo? Especialmente se decía que en las zonas de las prácticas, en las situaciones concretas, en los escenarios donde la práctica sucede, se aprendían un montón de otras cuestiones que no se aprenden en la situación más formal de la educación dentro de una institución académica, dentro de un terciario, en el espacio donde ustedes se desarrollen sus trayectos formativos. Entonces, por eso se surgió la necesidad de decirle a este y llamarlo, a este movimiento, que yo les estoy haciendo una síntesis enorme y dejando de lado un montón de cosas muy importantes, pero para que sepan que la educación permanente tiene que ver con este sujeto de aprendizaje adulto que ya transcurrió y ya pasó por diferentes trayectos formativos en diferentes instituciones educacionales y que ahora está en un ámbito concreto de práctica, de trabajo, donde está aprendiendo en forma permanente y a lo largo de toda su vida. Por eso se habla de educación permanente en salud. Dicho esto, que fue un concepto que fue muy fuerte en el área de salud especialmente, surgió en otros ámbitos también, pero en salud fue muy fuerte, es que fueron surgiendo las residencias, y en ese sentido, por eso los servicios en sí mismos son espacios formativos donde se juegan estas dos cuestiones. Por una parte, la cuestión formativa a la que ustedes están llamados en la residencia, y los servicios y los equipos docentes de los servicios, y en nuestro caso de la escuela, estamos llamados a. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la práctica asistencial que ustedes desarrollan en el sentido más de su trabajo o en el ámbito laboral o como práctica profesional propiamente dicha. Entonces, ¿qué sucede en estos escenarios? Estas dos lógicas, la de la formación, pero también la de la práctica profesional, donde en cada una se juegan un montón de dimensiones y variables, algunas diferentes, algunas en común, es donde surgen a veces estas tensiones. ¿Por qué tensiones? Porque nosotros desde el ámbito formativo tenemos un programa, ¿no? Ustedes seguramente sabrán que cada una de las residencias tiene un programa, que es el norte, que es el faro, que es el camino que se elige
entre muchos especialistas, ya sea de, valga la redundancia, de especialidades o de otras disciplinas vinculadas al área de salud, se van forjando como aquel umbral mínimo en el cual tiene que, y de allí para arriba, ¿no? Tiene que formarse una persona en el ámbito de la residencia. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué, digamos, nosotros tenemos un programa? Bueno, ¿qué pasa? El programa es una situación ideal o idealmente, ¿no? A veces hablamos que los programas los programas, que en realidad son las currículos, hablándose en términos más técnicos pedagógicos, tienen que tener un acercamiento fuerte a la realidad, digamos, a la práctica cotidiana de ese servicio, de esa especialidad, de esa disciplina. Pero bueno, también está la otra fuerza que tiene que ver con lo que sucede en ese servicio propiamente dicho y cómo se juegan otras variables que tienen que ver con la cultura organizacional, con la cultura institucional del lugar donde esté sucediendo la residencia, donde estemos pasando, por los atravesamientos sociales, políticos, históricos, que va atravesando ese momento, y especialmente también por las identidades profesionales. Hay un pedagogo francés que se llama Gilles Ferry, que refiere mucho y habla mucho de esto de qué estamos formando cuando formamos en las profesiones y en las prácticas en servicio. Y bueno, estamos formando cosas muy concretas, ¿no? Qué sé yo, un cirujano aprenderá ciertas prácticas, un médico clínico otras, un médico traumatólogo otras, un trabajador social otras, bueno, y un epidemiólogo otras, y así un montón de cosas. Pero hay algo, ¿no? Que es específico a la disciplina o la especialidad, pero también hay cuestiones que tienen que ver, cuando uno está formando, también está formando ese ser de la especialidad. Es decir, cuántas cuestiones culturales, eh, identitarias de cada una de las profesiones y en sus vertientes también hacen a la formación, los van, permítame esta palabra, los van moldeando, los van a cómo debe ser un médico clínico, cómo debe ser un cirujano, cómo debe ser una epidemióloga, cómo debe ser una infectóloga, cómo debe ser una bioquímica. Bueno, todas estas cuestiones que actúan de una manera muy implícita y silente a través de los modos de ser y estar en esa práctica y en esas instituciones, también son muy formadoras, por no decirles tal vez las más formadoras de todos. Entonces, por eso cuando hablamos de los desafíos y de la tensión entre estudio y trabajo, sucede esto, porque no es una situación de estudio ideal, pura, exclusivamente, sino que está entramada en la práctica profesional y está entramada en una institución y en un montón, y en un marco identitario profesional. Todo esto hace, perdón, todo esto hace de una complejidad enorme al dispositivo de la residencia en sí mismo y a cualquier otro dispositivo que opte por el estudio-trabajo como este binomio que va jugando y es muy dinámico y a veces pesa más una cosa, a veces pesa más y otra y demás. Por eso, cuando recién mencionaba Lina los temas que tocábamos, bueno, se habla a veces de las letras muertas, que los programas no se conviertan en letras muertas, sino que, digamos, y que nos marquen el faro y el norte hacia dónde vamos en la formación. Siempre tenemos algo que nos esté orientando, objetivos, temas, actividades y demás, sino que también hay otro currículum que son algunos silencios que gritan a veces y que son parte de este currículum oculto que seguramente ustedes alguna vez escucharon nombrar, que tal vez no está escrito, pero hace al ser profesional en el servicio, al desempeño, al cómo ser médico clínico, al cómo ser epidemióloga, al cómo ser en ese servicio y en esa práctica concreta. Práctica que además de todo, no solamente está situada en una institución con todas las características que se asume, y en instituciones públicas que no, digamos, esto es una dimensión que tenemos que tener muy presente todo el tiempo, sino que trabajamos con personas y a veces
quedamos muy alienados en el proceso de atención, como si todo esto fuera a otra vía, fuera por otro lugar. Y en realidad esto también es muy formativo, ¿no? Hay alguien, perdón, hay alguien que está con un micrófono que hace a mí me hace un ruido bárbaro para, si lo pueden apagar. Bueno. Mora Galin, si podés apagar tu micrófono. Bueno, perdón, sigo entonces. Bueno, y estas entonces son todas las variables. Y les decía, lo más importante es que estamos atendiendo a personas. Entonces, todo lo que seguramente ustedes ya habrán escuchado en encuentros anteriores que tienen que ver con los cambios en el modelo de atención, la cantidad de otras competencias que necesitamos para poder hacer de la atención algo de calidad y calidez, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones son altamente formadoras. Por eso, y en este sentido, cuando hablamos del modelo médico hegemónico, que sigue reproduciendo en la atención un montón de prácticas que justamente somos las que queremos cambiar o las que pretendemos o esperamos cambiar, ¿cuál es la fortaleza de la residencia en este sentido? Justamente intentar modificar la reproducción de aquellas prácticas en los servicios que llevan al desmedro de la atención o a las mejoras en la salud de la población. Esto también es una tensión muy fuerte, porque es como que todo el tiempo la intención educativa está chocando, imagínense fuerzas que se oponen por momentos a lo que se viene dando casi naturalmente, digo entre comillas, en los servicios. Entonces, en este sentido, además, y toda esta situación conlleva a una situación de mucho poder, ¿tá? Digo, en este binomio de saber-poder, las ciencias de la salud llevan, como otras y de diferentes ámbitos y otras ramas del conocimiento, la humanidad, pero especialmente llevan a tener mucho poder por todo lo que simbólicamente y concretamente representa la salud de las personas. Entonces, bueno, esto también se forma y también hay alguna manera de sanarlo. Siempre había un experto en currículo inglés que decía, siempre a lo instituido hay algo que lo puede subvertir, ¿no? Y un poco es el camino de subvertir aquello que no está bien, aquello que sabemos que se sigue reproduciendo y que sigue afectando considerablemente a la atención de las personas. Entonces, vaya desafío que tienen de ustedes ser esos sujetos de aprendizaje, ¿no? De poder tener una mirada crítica en su propio proceso de formación y empezar a ver estas diferentes aristas y estos diferentes entramados que hacen a la gran complejidad que tiene la salud en un sistema formativo, en la salud especialmente. Que después eso se expresa en un montón de otras cuestiones y de otras prácticas en el sistema de salud entero. Pero digo, es importante que ustedes puedan hacer, digamos, esta mirada donde están parados ustedes. Sí, porque tiene la clase de Bueno, y con relación, digamos, a todos estos, hay dos cosas más que me gustaría que voy a tratar de enlazarlas, porque no creo que sea la idea tampoco abrumarlos y abrumarlas con muchas cosas, pero hay algo que se viene gestando y que tiene que ver con esto que les decía yo de Gilles Ferry, que también es formativo, que tiene que ver con los encuadres profesionales, las tradiciones de las profesiones. Hay muchísimos estudios sobre lo que van conformando el hábitus que en términos de Bourdieu, que tiene que ver con un modo de ser y estar en mi profesión concretamente, y cada una de las profesiones de las ciencias de la salud van teniendo
de un matiz especial a cada una de sus especialidades o a cada una de sus disciplinas, las disciplinas que lo complementan, que lo entraman y demás. Entonces, en este sentido, a veces sucede que las disciplinas o mismo las especialidades se van encorsetando y se van encuadrando como en espacios muy reducidos. Digo, esto tiene su expresión en, qué sé yo, las corporaciones médicas, en las corporaciones o las asociaciones de especialidades, y van forjando como su propio encuadre, vamos a decirlo así, normativo propio, como si hubiera una normativa propia de la profesión. Bueno, lo que nosotros tratamos de generar desde la residencia es que si bien hay cuestiones específicas que son muy importantes y que son fundamentales para el desarrollo de las disciplinas, la realidad es que en la atención a las personas se conjuga absolutamente todo y tiene que haber un ensamble y un entramado todo. Entonces, digo, para que un equipo de salud funcione como tal, ¿no? Entramado, coherente, que puedan tomar, que las decisiones sean consensuadas, ¿no? Que ese sujeto de atención esté concebido como tal y demás, que también esto lo habrán escuchado ya un montón en los seminarios pasados, en los encuentros pasados. Bueno, hay algo de esto que a mí me hace especialista, que yo me tengo que correr de este lugar. Y digo, yo puedo aportar con mi especialidad, por supuesto, sí, con mis conocimientos específicos, sí, pero hay otro lugar donde necesito correrme de ese lugar de especialista y ponerme en un lugar común que tiene que ver con el beneficio y la mejora de la salud de la persona a la cual estoy frente a ella. En ese espacio, en esa ruptura un poco de abrir, como dice Mario, las soberanías de las profesiones, y donde ya nada, no hay fronteras ni divisorias, donde hay un espacio común, un territorio compartido, ahí es donde es importante que pensemos la interprofesionalidad, un eje estratégico que venimos trabajando mucho desde la escuela. ¿Qué es pensar interprofesionalmente? Que la complejidad de los problemas de salud es tan grande que yo puedo ser la mejor especialista de X especialidad, pero sola no voy a poder resolverlo. Voy a necesitar de un montón de compañeros y compañeras de otras áreas de trabajo que podamos juntos fundirnos para lograr el objetivo que necesitamos lograr. Y eso también implica una mirada ya crítica de su propia formación, porque empiezan a pensarse los servicios de otra manera, digamos, y si bien sabemos que es complicado y es difícil como poder generar en la estructura actual del sistema de salud esta mirada, creemos que realmente es posible. Y vaya si la pandemia no ha puesto de manifiesto esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, la educación interprofesional como algo potente, algo que los enriquece, algo que no desmerece en absoluto la especialidad, al contrario, la potencia muchísimo más, y donde lo que se juega no es el saber disciplinar o de la especialidad, porque para eso está compartimentada la especialidad y las disciplinas, Hola, sino que en la práctica profesional, en el desempeño de la práctica, muchas de esas cosas no son suficientes y se requiere de otro montón de competencias. Por eso ustedes van a ver que los programas, generalmente los más nuevos, y vamos actualizando cada vez más, van a encontrar competencias que tienen que ver con lo comunicacional, competencias que tienen que ver con el trabajo en equipo, el liderazgo, el trabajo colaborativo, el desarrollo de competencias. Digo, estar en la residencia es poder pensar un montón de situaciones que suceden al mismo tiempo. Y eso se gana con la mirada y con la mirada crítica que ustedes puedan tener de su propio proceso formativo y sus docentes también. Porque esto es lo importante, que ustedes tienen la capacidad de poder ver eso y de también cambiarlo, aunque el docente no lo haga.
No, bueno, ahí hay un juego también que es interesante, o que ustedes se pongan el desafío entre el equipo que son parte o que están empezando a conformar, poder decir, bueno, podemos hacer esto de otra manera. Pero se corta. Tema recontra complicado, pero es la verdad que un desafío enorme poder hacer y la riqueza que tiene la residencia en ese sentido, ¿no? Digamos, esto no sucede ni en la universidad, ni en un máster, ni estudiando afuera, ni nada. Sucede en el servicio y en la residencia como dispositivo de formación, con todas estas variables y dimensiones que le acabo de mencionar y que traté de contarles lo más acotadamente y sintéticamente para no entrar en tecnicismos ni en detalles demasiado grandes, pero esto sí, ustedes son sujetos de aprendizaje activos, sujetos de aprendizaje que pueden reflexionar y hacer pensar a su equipo, y especialmente la capacidad de poder dejar de reproducir aquellas prácticas de salud que sabemos que durante años y décadas han llevado a un deterioro tremendo del sistema de salud. Así que, bueno, no quiero explayarme más. Cualquier pregunta que tengan, la pueden pasar por el chat, después la conversamos, o no sé si abren las preguntas ahora, Ari y Lilian. Escucharlas y ir recibiendo las preguntas a medida que ustedes van presentando, y luego de las 3 presentaciones las compartimos. Conversamos el tiempo que nos quede. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ari. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Verónica Bonelli. Verónica es licenciada en Ciencias de la Educación de la Región Sanitaria 11. Ella es coordinadora de la rotación por el primer nivel de atención desde hace varios años, y va a trabajar sobre la importancia del primer nivel y el trabajo territorial en la formación del residente. Te escuchamos, Verónica. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente agradecida de poder participar de esta mesa. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo formo parte en realidad de un grupo interprofesional. Yo acompaño un proceso de reflexión sobre la práctica que está formado por, bueno, fuimos cambiando el equipo, hemos tenido psicólogos, médicos generalistas, obstétricas, en este momento tenemos una ginecóloga, que acompañamos, digamos, un proceso de trabajo que se inserta específicamente en un escenario formativo como es el primer nivel de atención. Esta actividad la coordinamos con cohortes, con 3 cohortes al año, o sea, llevamos más de 20 grupos que han pasado por esta rotación. Y en realidad partimos de pensar estos escenarios formativos como que, bueno, el lugar donde, digo, ustedes están llegando al mundo del trabajo en simultáneo con un proceso de especialización profesional. Uno llega con una mochila llena de teorías y poco contacto con la práctica, y se encuentra con que la práctica tiene una dimensión de la que muchas veces hablamos poco, a decir verdad, ¿no? Que en la práctica nos encontramos con una organización que de alguna manera va moldeando nuestros aprendizajes individuales y grupales. Digo, a todos les habrá pasado que cuando uno llega en realidad tiene la necesidad de pertenecer también, ser de ese lugar, integrarse a un equipo de trabajo y sentirse parte, porque digo, esas también son necesidades inicialmente subjetivas. En ese proceso nosotros nos incorporamos a una organización que tiene una ideología, que tiene una forma de mirar la profesión, que tiene una forma de andar, de vincularse entre sí y con la comunidad o con los usuarios del sistema de salud. En general venimos con una representación que nuestras profesiones están situadas fundamentalmente en el ámbito hospitalario, sobre todo. Y
digamos, la facultad nos forma, el grueso de nuestras prácticas finales obligatorias suelen ser en el primer nivel, en el nivel hospitalario, en muchas universidades de distintos lugares del país. Hay algunas que no, que es cierto que tienen trabajo comunitario, pero en general no lo tienen. Y cuando nos incorporamos, nuestra sede de residencia suele ser también una sede hospitalaria. De manera que también vamos reforzando un modo de estar y de vincularnos a la comunidad. Y un poco parecería que la primera marca que nos deja es que el hospital sería el centro del sistema, porque a ese centro llegamos. En algún sentido, la experiencia que nosotros coordinamos lo que muestra es, le cambiamos el lugar al centro y durante un tiempo, unos meses de rotación, hacemos que el centro esté en el primer nivel. En el primer nivel donde vive y donde se desarrolla la comunidad. Esto genera varios procesos a la vez. Digo, me parece una experiencia interesante, independientemente que sea esta rotación que nosotros coordinamos o el desarrollo de los programas que incluyen también el acercamiento al primer nivel, que es la posibilidad de conocer el sistema todo. Y cuando nosotros cambiamos el punto de mira, es decir, no estamos en el hospital, estamos en el primer nivel de atención, indefectiblemente lo que hacemos es estar mirando el nivel que ya nos marcó y estar mirando este otro nuevo nivel que por supuesto tiene otras formas de desarrollo de las prácticas. ¿Por qué? Porque hay menos personal, porque está mucho más próximo a la comunidad y a la vida de la comunidad, porque aparecen actores que trabajan la salud que no figuraban en el nivel hospitalario, como los promotores comunitarios, los referentes barriales, porque hay organizaciones que también se ocupan de la salud y espacios y dispositivos especiales como las mesas de trabajo barrial, de la cual el centro también forma parte junto con otras organizaciones de la comunidad, algunas que pueden ser de salud, pero muchas que no lo son, ¿no? Son organizaciones comunitarias, la escuela misma, u otros dispositivos de salud que no están en el hospital. Y eso nos permite un abanico de diferencias importantes para analizar. Es decir, cambiar de punto de mira también implica pensar cómo se produce la articulación entre los niveles. ¿Qué me pasa a mí cuando yo estoy asistiendo a la población y estoy en un lugar de referencia y tengo que derivar a alguien o tengo que tratar de hacer una articulación, por ejemplo, entre el primero y el segundo nivel? Y entonces empezamos a descubrir que algunas trabas son del sistema y otras trabas son humanas también, ¿no? Y muchas veces empezamos a comprender el verdadero valor del acceso a la salud cuando uno está en un nivel que en general los residentes viven como con cierto desamparo. Digo, en el hospital uno tiene todos los servicios, tiene la derivación o la consulta rápidamente con un compañero de otra profesión, pero cuando uno está en el primer nivel tiene otras problemáticas. Y además está mucho más cerca de las determinaciones sociales, de por qué la gente se enferma, de qué se enferma y cuáles de esas enfermedades en verdad podrían ser prevenibles. Esto nos lleva a pensar que es posible la planificación de salud y que además es posible trabajar ofertando salud en lugar de esperar la demanda de los usuarios para reclamar la posibilidad de recuperar su salud. Esto nos pone en un escenario muy diferente. Nosotros decimos que en general la experiencia en el primer nivel sacude, pero sacude no solo la que sabemos, sacude nuestras propias subjetividad, ¿no? Nuestro propio ser hombre, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando estamos en contacto con la realidad ahí, cuando conocemos a la familia, cuando conocemos a la comunidad, cuando conocemos a la organización? Y esto implica
la necesidad de convertir a las profesiones en una formación integral, en el sentido en que uno pueda pensar, pero también sentir con la comunidad. Estar en contacto con las desigualdades sociales necesariamente nos lleva a la pregunta de qué mundo y qué sociedad queremos, qué clase de profesionales podemos ser, si somos o no somos capaces de resguardar el derecho a la salud y qué armas necesitamos para desempeñarnos en el lugar donde está la gente, digamos, ¿no? Y entonces, algunos saberes que están vinculados a la epidemiología, a la antropología, al derecho, a la cultura organizacional, se vuelven necesarios como herramientas exactamente de trabajo, lo mismo que la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad nos ayuda a nosotros a mirar los problemas complejos de salud. En general, cuando no estamos en el hospital, estamos preocupados por conocer la patología más rara, menos típica, que podría estar en un paper, pero cuando uno está en el primer nivel de atención, lo que conoce es las enfermedades con las que comúnmente la gente enferma, padece y muere, pero que podrían ser evitables. Entonces, y vemos la complejidad de lo social, cómo influyen esas determinaciones sociales para que los padecimientos de cada barrio tengan una singularidad particular. La perspectiva de género es otra perspectiva que aparece como necesaria también para comprender, pero sobre todo el trabajo interdisciplinario, que es el que nos lleva a plantearnos colectivamente qué está pasando, qué se puede hacer, cuáles son los pequeños caminos de una construcción larga en lo social que construyen relaciones de mayor equidad en salud y que están directamente vinculadas con las condiciones de vida. Estando en la comunidad uno sabe que si no empieza a trabajar por mejores condiciones de vida, en realidad bastante poco puede hacer en términos de salud real. Y por el otro lado, rápidamente, y muchos de nuestros proyectos de intervención, digo, uno lo que se plantea es, bueno, uno puede hacer una intervención que está más allá de la persona, que esa intervención en salud debe ser una intervención en el orden de lo familiar comunitario. Porque para solucionar efectivamente los problemas que los profesionales de salud detectan, en realidad erradicarlos, es necesario trabajar no solo por el individuo que llega enfermo, sino por la salud de la comunidad. Por supuesto que cuando nosotros nos acercamos, digo nosotros, yo los acompaño y damos un espacio para pensar sobre eso, porque en realidad hay hay un autor que dice que las tierras altas en las que uno supone que ha investigado todos los problemas y ha llegado a un montón de soluciones con la ciencia, no son aplicables en las tierras bajas donde nos sumergimos en los pies en el barro, y que nuevas respuestas deben dar que nacen efectivamente de la práctica. Así como hay una conformación de teorías que dan cuenta del conocimiento acumulado, los prácticos también producen saberes que son aplicables, que son necesarios y que muchas veces son transferibles entre grupos que hacen práctica, que emanan precisamente de la pregunta sobre la realidad que nos toca. Y esa pregunta es una pregunta que se responde en colectivo. Se responde en lo que nosotros llamamos la interdisciplina, que nos implica también tener un piso de saberes comunes que a veces no son de la misma disciplina precisamente. Por eso digo, mucho del campo amplio de lo social es lo que permite que varias profesiones tengan un piso de saberes comunes a partir del cual dialoguen y un montón de saberes diferentes a partir del cual se nutren, digamos, ¿no? Pero también aparecen otros saberes menos disciplinados, que son los saberes que tiene la comunidad, con la cual también fue resolviendo
muchos de sus problemas de salud. Porque generalmente, antes de que la gente llegue al sistema, hizo algo en su comunidad, con los saberes ancestrales, con los saberes que la práctica le demostró que eran útiles para empezar a sanar de alguna manera. Entonces, el trabajo en el primer nivel en realidad nos somete, nos sacude, digamos, de muchas maneras, incluso por la constitución de la organización en la cual trabajamos, una organización chica, con poco recurso tecnológico, con una tecnología muy blanda que es agudizar la escucha. ¿Qué me dice y cuál es la demanda oculta de eso que me cuenta? Y que yo puedo de alguna manera entrever, conociendo al barrio, conociendo a las familias, conociendo a la comunidad, a veces recibiendo el relato de alguien que es de la comunidad y que está preocupado por ese vecino y que en realidad nos viene a contar qué le pasa, y esa escucha permite comprender muchas veces cuál es el verdadero problema. Y pasa algo que es muy importante, que es todas las oportunidades que nosotros podemos ganar precisamente si hacemos ese reconocimiento, si tenemos esa escucha activa y si sabemos que digamos, alguna categoría que es como trabajar la idea de éxito. Creo que es algo que el primer nivel la pone en cuestión, porque el éxito de la práctica en realidad no es siempre que sea exitosa, sino que produzca camino, que produzca huella para permitir transformaciones sociales profundas. Y por el otro lado, digo, ustedes en el hospital seguramente ya entraron, ya tienen un ritmo recontra vertiginoso, atienden muchísimas personas, hacen interconsultas. Y a veces hay poco tiempo para pensar. En el primer nivel, la relación del tiempo es una relación distinta. Muchas veces los residentes cuando hacen la rotación, lo primero que nos dicen es que se desesperan porque parece que no hay nada para hacer. El problema es que lo que hay que hacer es otra cosa. Hay que trabajar en equipo, hay que escucharse entre sí, hay que encontrarse en el pasillo y ver ese paciente o ese usuario con quién lleva, con quién llega, si está solo, si no lo está, quién lo acompaña. Tener tiempo para preguntarle a la promotora, que suele ser un referente comunitario, además de un trabajador de la salud, si lo conoce. Tener tiempo para saber que un paciente no volvió a la consulta y que es importante controlarlo. Tener a su cargo a la población sería una de estas características importantes. Es decir, que distintos escenarios formativos nos ofrecen distintas oportunidades también para aprender. El primer nivel en general parecería ser un nivel desprestigiado en el sentido de que la sapiencia parecería estar en los grandes hospitales hiperespecializados, pero cuando uno de ustedes que está en un hospital hiperespecializado va al primer nivel de atención, se siente en el desamparo y empieza a entender por qué la complejidad lo abruma. Esa complejidad es la que abruma a nuestra comunidad. Y digo, es el mejor lugar, creo yo, para que uno se sienta un agente del Estado. En realidad está ahí cumpliendo una misión fundamental que es ser garante de derechos. Garante de derechos de una población para el acceso a la salud, para el acceso a las condiciones de vida digna y también para la participación y organización comunitaria, sin la cual en muchos casos es imposible que nuestra comunidad, sobre todo nuestras comunidades más vulnerables, alcancen condiciones de salud que deberían merecerlas. Nosotros lo que hacemos es un proceso, por supuesto, de inmersión en la práctica. Tenemos la expresa convicción de que siempre la práctica enseña, y enseña si hay una pregunta para hacer
y si hay un ámbito para preguntarse colectivamente, por eso la rotación sostiene un espacio de reflexión sobre la práctica, en el cual uno también pueda tener sus angustias, porque es muy raro que uno pueda mantenerse indemne cuando presencia situaciones de vida en verdad demasiado indignas. Y eso pasa todo el tiempo. Y por otro lado, abordamos a lo largo de la formación todos esos contenidos que intersectan distintas áreas, que tienen que ver con, primero, con reconocer que nosotros tenemos una concepción de salud, no hay una única concepción de salud, pero sí hay una concepción de salud colectiva que es la que quisiéramos asumir desde la Escuela de Gobierno en Salud, que generalmente no es una concepción de salud que naturalmente tenemos y que muchas veces no tiene la comunidad. Por eso es importante también trabajar esa dimensión educativa que tiene la práctica en salud, que es el interjuego de ese diálogo con la comunidad. Y cada intervención que nosotros hacemos en realidad es coherente con una concepción de salud que pudimos reconocer y objetivar, pero que a veces no la reconocemos. El pasaje por la rotación empieza primero volviendo a ese orígenes, qué pensamos sobre la salud, qué ideas de salud hay y cómo una intervención de salud produce determinadas formas de hacer salud y no otras. Ese es un punto de partida para nosotros fundamental. Por supuesto que trabajamos con el aporte de herramientas, que también es, bueno, cómo se hace un análisis de situación de salud, qué herramientas se usan, cómo es posible planificar en salud, sobre todo en un ámbito en el que uno tiene población a cargo, cómo trabajar las redes en salud, que en verdad es lo que en el primer nivel de atención permite andar los procesos de salud, atención y cuidado, poder reconocer a las organizaciones de la comunidad, que generalmente es una experiencia que tenemos poco, también animarnos a otros diálogos, ¿no? Transitar por el barrio, conocer las casas de los vecinos, escucharlos para ver cómo es su vida y también cuáles son sus sueños, porque digo, algo fundamental sobre la cual se trabaja en el primer nivel de atención es poder definir con los vecinos cuáles son los problemas que entienden que son más urgentes en términos de salud y hacer una planificación que vaya acompañando esos sueños y esos deseos, porque eso también permite que la comunidad se comprometa en la lucha, en definitiva, por esas conquistas, que no es función exclusivamente del centro, sino de la comunidad organizada, ¿no? Pelear por mejores condiciones de vida. Trabajamos también la idea de la interdisciplina, intentando efectivamente diferenciarla de la idea de interconsulta, lo que más resulta operante en el sistema de salud, que tengan alguna experiencia y que incluso entre compañeros puedan desarrollar un proyecto de intervención que encuentren que puede intersectar. Nosotros trabajamos con pediatría, tocoginecología y clínica médica, que puede intersectar a las tres especialidades. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros encontramos que al centro de salud solo concurren mujeres que atienden niños. Y si la consulta es solo pediatría, diríamos que tenemos una oportunidad perdida de tener buenos controles de salud de las mujeres, por ejemplo. Entonces, la articulación de dispositivos que contemplan el abordaje de la mujer en simultáneo con el niño hace que llegue una demanda que no hubiera estado expresa. Bueno, esto es un poco, no sé si estoy bien en tiempo o... No, porque yo quiero estar en silencio.
Bien, Verónica, sí, estamos en tiempo. Si, Bien. en todo caso podemos retomar a partir de alguna pregunta en el final. Perfecto. La escuchamos ahora a Fabiana Reboiras. Fabiana es licenciada en educación, se dedica a la formación de recursos humanos en salud, es magíster en ciencias sociales y educación, es autora de una tesis de maestría titulada El maltrato como práctica legitimada en la formación de médicos residentes. Es especialista en políticas educativas e investigadora principal del programa Diversidad y Perspectiva de Género en las facultades de Medicina. Y es asesora de la Escuela en Gobierno en Salud Real Ferrara del Ministerio de Salud de la provincia. Bien, te escuchamos, Fabiana. Gracias. Gracias a las dos compañeras que ya participaron. Bueno, muchas gracias, Lilian. Ante todo veo que estamos bastantes con dificultades de conexión. Es una alegría, somos 774 personas, así que seguramente debe estar el ancho de banda ahí explotando. Así que la invitación es, como se hace en el teatro, a que por favor verifiquen sus teléfonos de estar silenciados, porque además había bastante interferencia, así que les damos, respiren un poco, que hace bastante que vienen escuchándonos. Respiren y por favor chequeen que sus teléfonos estén con el audio apagado y los invito y las invito a apagar las cámaras, a ver si nos mejora la conexión un poco, a ver si podemos tener un diálogo. Sí, funciona muy mal acá, dicen también, pero bueno, es que creo que somos muchos. Bueno, voy a empezar contándoles un poco, me dicen si se escucha mal y bueno, repetiremos. Voy a empezar contando un poco la parte de atrás de la presentación que hizo Lilian, de quién soy yo. Tal cual yo soy una educadora que hace más de 20 años que trabajo en el equipo de salud. Y además de eso, además de ser una educadora y una investigadora, que mi mayor dedicación ha sido al apoyo a la formación de médicos y médicas residentes, fundamentalmente en medicina, pero obviamente que conozco las residencias de todas las otras disciplinas. Y también como investigadora me dediqué a investigar el maltrato a pesar de muchas recomendaciones de que capaz que no era un buen tema de tesis, cosa que me envalentonó mucho más para investigar en ese tema. Pero además voy a compartir mi pantalla porque además tengo otro componente que sí me gustaría traer acá, que es el personal, que tal vez es el motor de todo lo demás, de a qué me dedico y a la tesis, que es mi historia de hija, nieta y sobrina de médicos. Yo vengo de una familia absolutamente invadida por los médicos. Estos son, les voy a presentar a mi abuelo, mi padre, mi tío, en una foto de los años 60. Imagínense que no había ni una sola mujer, era una medicina absolutamente masculinizada. Pero yo creo que fui socializada en estos modelos y una vez siempre soy invitada a foros más bien académicos o de investigación o congresos, pero es un orgullo que hoy esté invitada por un órgano de gobierno, un órgano que gestiona la formación de residentes. Así que gran orgullo porque pienso que acá va a estar la transformación y les cuento una anécdota que muchas veces cuando he hablado en congresos o en eventos o a mis alumnos en formación docente, había una frase que hoy me la acordé, que era, ojalá me hubieran dicho esto cuando entré a la residencia. Y a mí me parece que es una frase maravillosa y me da mucha alegría estar hoy hablando acá a todos ustedes, que además les doy la bienvenida al sistema de formación de la provincia, haberlo escuchado el primer día o el primer mes de residencia. Así que espero que eso pueda ser de utilidad para ustedes. Pero bueno, vuelvo a esa familia médica que hacía los asados llenos de médicos en el Club de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Mi padre era médico de la ciudad. Y llegaba la hora de las anécdotas, ¿no? Después de 3, 4 vinos, obviamente empezaba la hora de las anécdotas de la residencia. Y eran anécdotas de una crueldad y de unos actos de bautismo o de graduación, de un nivel de crueldad tan enorme que realmente yo lo escuchaba, o sea, se reían, se mataban de la risa, con esas risas nerviosas que uno no sabe bien si es catártico
¿no? Y como algo heroico, que habían pasado por esos rituales. Por supuesto que esto me lo olvidé, estoy hablando de mi infancia y mi niñez, que después me volví a encontrar con todos esos relatos en mi época profesional. Pero no quería dejar de traer esto porque para mí es clave. Bien. Bueno, tengo a Verónica. Ah, perdón. Por ahí, cuando ve la inyección. Listo, sigo. No, porque me puso Por ahí es lo que piden. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, vamos a seguir. Perdón, porque me abrió una... Vamos a sacar esto. Voy a volver a compartir porque no sé qué pasó con la pizarra, una pizarra compartida. Bien. Ok, entonces bueno, vuelvo a qué tengo para hoy o qué quería compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con estos 3 roles de hija y también previniendo que todos estos modelos formativos llevan también, los médicos y las médicas se los llevan a su vida familiar, y acá estamos los hijos también tratando de ver todo ese modelo de maltrato y de hostilidad también se lleva a la casa. Así que un poco hoy es traerles los 3 sombreros de investigadora, de educadora y de hija. En principio, la primera pregunta que yo me hice es, ¿de dónde sale esto, digamos? ¿Por qué tenemos un sistema de residencias que es tan hostil para las personas que se están formando? Esa fue mi primera pregunta, ¿de dónde viene? ¿Cómo llegamos aquí? La segunda pregunta es, ¿por qué se reproduce? ¿Cuál es el mecanismo para que esto se reproduzca y se reproduzca permanentemente? Y por otro lado, ser un poco propositiva y ver cómo podemos salir o cuáles podrían ser transformaciones que entre toda la gente que estamos en el sistema podemos por lo menos propiciar o intentar modificar. Entonces voy primero a esta caracterización de qué se trata esta cuestión, ¿no? De esto si era una sensación mía, si pasaba en los hospitales, pasé por el sistema público, privado, yo les diría, por lo menos de capital, casi todos los centros de mayor referencia y encontré esos patrones de hostilidad en la formación. Entonces lo primero que me planteé cuando empecé a hacer la tesis es, digo, bueno, vamos a ver qué pasa en el mundo, digamos, si esto es un problema local o tenemos que irnos a un relevamiento un poco más serio. Yo estuve 5 años haciendo esta investigación y me propuse hacer un fuerte relevamiento bibliográfico, a ver qué pasaba en el mundo con la hostilidad en la formación de médicos residentes y médicas, y por otro lado hice un estudio de campo. Hoy, por supuesto, no saben lo que recorté para poder venir a conversar hoy, pero voy a traer algunos datos del campo y algunos datos que a mí me parece interesante que ustedes puedan compartir, conocer sobre el tema de qué pasa con la formación de residencias en el mundo. La primera mala noticia que tengo es que es un problema internacional y global. Van a ver hasta la meca de la educación, como es Finlandia o como es Canadá, tenemos reportes de maltrato a médicos y médicas residentes en todo el continente americano, África, Europa, Oceanía, todo Oriente, Japón. Así que por un lado, el problema es más grave de lo que pensamos, porque hay algo que ha ocurrido a nivel global. Y cuando uno se pone a relevar la bibliografía, y hablo de bibliografía porque obviamente hice una tesis de maestría donde el primer piso que me puse, quiero las mejores revistas de educación médica, las revistas que tienen referato, las revistas como el Medical Education o el Medical Academic, o sea, es como todas las mejores revistas tienen reportes de estas palabras que ven en esta nube. Desde la palabra maltrato, violencia, destrato, hostigamiento, asedio. Tenemos un montón de literatura de educación que nos habla de que tenemos un problema con todas estas palabras que yo decidí llamar maltrato, pero podría haber sido violencia, podría haber sido intimidación, acoso. Así que ese es un poco el mapa que les quería compartir hoy. Y por otro lado, pensar, la primera pregunta que yo me hice, porque muchos autores de alguna manera fundamentan este paso tan duro por la formación residencial, que ya también tiene todo un folclore, que ahora lo vamos a ver. Digby dice, en realidad lo que ocurre es que hay un desgaste emocional, psicoemocional tan alto, y el problema es la relación con la enfermedad y con la muerte. Los profesionales de la salud van a tener que lidiar toda su vida con la enfermedad y con la muerte, y eso los desgasta. Cosa que es verdad, es parte de verdad, digamos, van a tener que lidiar con la enfermedad, con el dolor y con la muerte. Entonces,
justamente ahí aparece la dicotomía tan grande, que es decir, cómo esas competencias profesionales que se requieren, que están más asociadas a la empatía, al alivio, al cuidado, tienen una matrix, un sistema de formación hostil y de maltrato, entonces cómo esas personas tan maltratadas en su formación pueden desarrollar capacidades empáticas a la hora de atender la enfermedad y la muerte. Entonces casi que aparece una gran dicotomía, que es decir, sería la formación totalmente contraria el no tener ambientes donde los residentes tengan prácticas maltratadoras en su cultura. La noticia que tengo es que esta pedagogía de la crueldad no es patrimonio de la medicina, lamentablemente. La pedagogía de la crueldad, no sé si ustedes están viendo ahí ese dicho que lo habrán escuchado, son muy jóvenes, pero hay un dicho muy antiguo que dice la letra con sangre entra. Este artículo se lo recomiendo de Cortés Barrés, un colombiano que habla sobre el maltrato en la formación médica, ya en el grado, por supuesto. Pero tenemos una cultura de que no se puede aprender sin sufrir. Hay una mezcla que las personas no podemos disfrutar y aprender. El aprendizaje necesariamente implica sacrificio y sufrimiento. Este es un cuadro de Goya. Por suerte ahora el maltrato físico y la vara, pero saben que la vara, o sea, yo por ejemplo soy una generación que pasé por el rincón y el bonete de burro, no sé, es una pedagogía de avanzada en mi época primaria, pero bueno, esto es un retrato que muestra cómo se pegaba con una vara a los alumnos y se hacía adelante, a manera disciplinatoria, adelante de todos los demás alumnos de un grado. Hoy hay otras formas de disciplinar, no con la vara, pero ahora las vamos a ver un poquito. Bueno, voy a pasar rápido a cuáles son lo que les prometí, que cuáles son los orígenes del problema, cuáles por lo menos en mi investigación pude decir, creo que va por acá. Tiene que ver con un origen común que tiene la medicina con la milicia. Nosotros tenemos, lo habrán escuchado el doctor Robert en el acto que hizo de pase a planta de los residentes, que contó la historia de las residencias. Yo no lo omití hoy por temas de tiempo, pero en realidad la residencia como dispositivo de formación surge creada y pensada por lo que fueron los médicos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la gran cantidad de personas que generaron y pensaron la estructura de residencia venían de la milicia y trasladaron al sistema residencial un montón de cuestiones que tenían que ver con la estructura militar. Estructura militar, o sea, la medicina hizo sus grandes avances siempre en épocas bélicas, desde experimentos aberrantes como los del nazismo a grandes evoluciones, por ejemplo, sobre la medicina del trauma y lo que tiene que ver toda la medicina de campaña. Pero acá yo me voy a detener en un punto que a mí me parece especial, que tiene que ver cómo esta relación, este matrimonio entre la medicina y la guerra, le generó a los médicos de campaña, y de guerra, un lugar muy protagónico y de muchísimo poder. Acá la foto que les traigo es una foto de la Primera Guerra Mundial. Este es el médico que está decidiendo el día anterior a ir al frente de batalla quién quedaba en el campamento y quién tenía que ir al frente a dar su vida. Imagínense qué lugar, ¿no es cierto? Qué lugar tan privilegiado de poder decidir sobre eso. ¿Siguen viendo mi presentación? No, ¿verdad? ¿Me ponen en el chat? Después la presentación. Ahí volvió. Estamos volviendo. Ahí. Bien, Ahí va. vamos. Sí, no sé por qué se fue. Bueno, estaba contándoles este lugar privilegiado del médico de la tropa, porque podía decidir la vida y la muerte de los soldados. Así que ahí se empieza a gestar un lugar diferencial, algún lugar de privilegio que también tiene mucho que ver con la cultura que tenemos dentro de la formación. Yo voy a reportar rápidamente algunas analogías que se trajo de la medicina de la milicia y me parece que ustedes lo van a poder ver con sus propios ojos cuando vayan a sus hospitales. Por un lado, las estructuras típicas piramidales de jerarquías fuertemente marcadas, ¿no? Hay un director, hay un jefe de departamento, hay un director, hay una unidad, hay una sección, digamos, la estructura típica de Raviol, donde hay un alto mando, que se llama generalmente en el análisis organizacional, estructuras piramidales, está fuertemente marcado en las estructuras de hospital, donde, digamos, eso se sabe
quién es el que más manda, no hay estructuras matriciales, no hay trabajo por proyecto, tenemos estas quintas y estos ravioles fuertemente marcados. Por otro lado, las estructuras edilicias replican la estructura del pabellón de la milicia, digamos. Los pabellones de dormir de los soldados son idénticos a los pabellones que tenemos de internación. En muchos hospitales, por supuesto, los más nuevos, a veces se han ido de esas estructuras y a veces no. Tenemos muy impregnado el vocabulario con todas las metáforas de la guerra. Combatimos la enfermedad, luchamos contra el cáncer, tenemos guardias castigo, tenemos pabellones, digamos, usamos miles de palabras que tienen que ver con la guerra, ¿no? Con la lucha. Compartimos los pasajes, los rituales de pasaje crueles y de alta bravía, digamos, todos los rituales de pasaje que tiene la formación médica tienen que ver con la fortaleza física. Si ustedes los analizan, no son cualquier ritual de pasaje. Tiene que ver con demostrar cierta bravía, ¿no? Como ser un poco gladiador. Y por otro lado, tenemos estas metodologías correctivas educativas también impregnadas en la milicia. La guardia castigo, las pruebas de residencia física, como es, por ejemplo, la privación de sueño, ¿no? Ninguno de nosotros dudaría en subir a nuestro hijo o hija a un micro con un chofer que no duerme hace 24 horas, pero sí nos parece natural que un cirujano opere privado del sueño 24 horas. Que si le tomamos el índice parece que hubiera tomado 2 vasos de vino. O sea, eso nos parece que no, que esa persona puede responder, ¿eh? O sea, todos los seres mortales no, pero ese cirujano sí va a poder operar bien. Entonces me parece que tenemos naturalizadas prácticas educativas altamente asociadas a la bravía y a la resistencia física y al superhéroe. Hay un autor que yo realmente profundamente no recomiendo mucha literatura, no me gusta empezar dice esto, lo otro, pero a mí me parece que esta pareja de sociólogos de la medicina, que son Brooks y Voss, enganchan por dónde pasa el problema y yo las súper recomiendo. Ellos tienen la hipótesis que piensan que la actividad quirófano, por eso van a ver los resultados del campo, espero poder llegar por lo menos a compartirles algunos del estudio de campo. Ellos hacen la analogía que en realidad el quirófano se parece bastante al campo de batalla. El quirófano, la actividad quirúrgica, tiene algunas condiciones que lo asemejan, como es trabajar bajo alta presión, necesidad de tomar decisiones en forma muy rápida, la necesidad de una única voz de mando y de jerarquías fuertes para poder tomar esas decisiones con la rapidez que requieren. Y por supuesto, uno puede estar en un trasplante que dure 24 horas y tiene que tener entrenada la resistencia física y la obediencia. O sea, los valores dominantes en la situación de quirófano suelen ser estos. Entonces, lo que dicen estos autores, que a mí me pareció brillante, es decir, lo que ocurrió en la formación médica es que se distorsionó lo que era funcional para la actividad de quirófano, se desparramó a toda la formación médica. Es como un espacio contaminante donde todas las prácticas educativas en la formación médica tomaron estas características, como si fueran las actividades de quirófano. Yo no sé, son jóvenes por suerte, pero esta es una película clásica de Stanley Kubrick que se llama Full Metal Jacket, la pueden encontrar, donde hay un sargento que intimida y acosa permanentemente a este soldado. Entonces, esas prácticas, igualmente Brooks y Voss dice, se puede tener todas esas características y no faltar el respeto a las personas. O sea, todas esas características que necesita el quirófano se pueden hacer con respeto. Pero lo que estos autores dicen, lo que me parece que pasó, que eso que es para la guerra y para el quirófano, lo desparramamos para toda la actividad educativa de los residentes. Entonces, el gran problema que tenemos es que se hizo distorsivo a todas las otras prácticas educativas que se tiene una residencia. Espero que me vayan siguiendo, yo me gusta mucho intercambiar, así que me cuesta hablar sola un montón, pero espero poder llegar a por lo menos encontrar cosas en el chat. Entonces, esto pasó a la sala de internación, a los consultorios, a las dinámicas de los ateneos, a la discusión de pacientes, a la investigación, digamos, empezamos a tener un aprendizaje en un formato de hostilidad total, donde todas las prácticas van justamente para el lado contrario de generar profesionales que puedan ser reflexivos, que puedan ser empáticos, que puedan ser críticos. Son todas actividades donde los grandes valores premiados son estos. Modelos transmisivos. ¿Qué quiere decir? Gente que habla y otra que escucha. Y hay gente que sabe mucho y los demás tienen que aprender. Una gran asimetría entre
las personas que enseñan y las personas que aprenden. Un formato que yo, gracias a un residente, lo llamo interacción combativa. Tengo un residente que me dijo, en los Ateneos hay interacción. Me dice, no, claro que hay interacción, pero la interacción es para encontrarte el flanco débil, ¿no? Aparte, es para encontrarte dónde vos te equivocaste, qué dato no pusiste. Si no te da, sumámoslos, y lo hacemos yo primera consumidora del sistema de salud. Siempre digo acá, no hay ni víctimas ni victimarios. Todos reproducimos el sistema este maldito. Entonces, esa interacción combativa es, yo estoy mirando a ver dónde le puedo decir algo por lo que se equivocó. Estoy buscando si no le suman los porcentajes del paper, si la bibliografía la puso mal. Entonces, ese modelo lo tomé de un residente muy querido que formé muchos años, que es esta cuestión de, bueno, sí, hay interacción, pero no es interacción de construcción, es interacción de combate. Por otro lado, hay toda una cultura que las preguntas no caen bien. ¿Vieron? No cae bien preguntar. La pregunta es vista como una amenaza a la autoridad. También vamos a poder hablar de esta cuestión de, hay algo de patriarcal, ¿no? En esto, de que hay alguien que no se le puede preguntar, y si pregunto es que le estoy disputando el trono como al Rey León. Entonces me parece que también esta cuestión de las preguntas como un desafío, no como un área de aprendizaje, empobrece muchísimo los escenarios de aprendizaje. Porque mira si voy a preguntar, ¿no? Mira si le voy a hacer quedar mal, ¿no? La pregunta, mejor no. Lo aprendemos enseguida en el sistema de residencias, lo aprendemos, en 2 días ya nos dimos cuenta que no está bueno preguntar. Y por otro lado, un gran lugar de bullying son las dudas y los errores. Ahí es donde sale toda la crueldad más violenta. Es cuando la gente se equivoca, cuando hace un ridículo, cuando, bueno, lo que nos puede pasar a todos en situación de aprendices, es ahí donde viene toda la corrección, todo el elemento correctivo que es lo que hace que la gente oculte los errores, por supuesto. Lean cualquier paper de error médico y lo primero que hace es que estamos totalmente modelizados para ocultar los errores, porque los errores son muy castigados. Hay un pedagogo que se llama Piaget, para los que vienen, por supuesto, de algunas residencias lo van a conocer bien, que él habla de la pedagogía del error, que las personas aprendemos cada vez que un error nos da la oportunidad de ver qué es lo que no estuvo bien. Y yo digo que las residencias tienen la pedagogía del terror. Vivimos bajo miedo, y el miedo es una amenaza que baja la creatividad a cero. Si tengo miedo, no tengo capacidad de tener mi sistema cognitivo liberado para ser creativo. Estoy cuidando amenaza de vida, porque el cerebro también es bastante reptiliano, digamos. Ante amenaza, cierro todos los recursos y me quedo con la supervivencia. Bueno, me encantaría hablar de eso, vamos a pasar, estos son como los grandes temas que quería traer. Y por otro lado, ver por qué sigue, o sea, por qué no podemos cortar esta cadena maldita de la reproducción. Por más que muchos dicen, no, pero no era como era antes. Dice, sí, antes te dejaban encadenado a la cama de la guardia, ahora te hacen cosas más livianas. Entonces, acá de nuevo traigo una hipótesis muy fuerte, que es un sistema legitimado por los propios formadores. En realidad existe la creencia que el maltrato hace bien. Miren qué oxímoron, ¿no? Qué gran paradoja. Hay un maltrato que hace bien. O sea, esa dosis de hostilidad estaría fogueando a los residentes. No sería distorsivo o no sería a evitar, sino que forma parte como algo inherente a la enseñanza de la medicina. Esta es la traducción al inglés. Esta médica es espectacular, es Laura Masselman, trabaja muchísimo para todo lo que es maltrato en residencias quirúrgicas, la súper recomiendo. Entonces, esto es lo que le decía, inclusive la hipótesis, Kassebaum hizo un estudio sobre qué piensan los formadores de residentes, dicen, hay personas que necesitan estar asustadas para hacer las cosas, y uno tiene que funcionar como una especie de látigo para ellas, ¿no? Esta sensación de la letra con sangre entra y si uno sufre, aprende más. Y aparece esta idea de formar profesionales duros, ¿no? ¿De qué dureza? Podríamos discutir bastante, que implica hacerles el cuero. Esta sería la posibilidad que tenemos nosotros de estar permanentemente reproduciendo este currículum oculto de que pueda seguir sobreviviendo un sistema hostil para los residentes. Y dejo 2 o 3 ideas más y voy a un poco a algunos datos. Stella Stevens habla del modelo heroico. Hay algo de funcional en esta formación de sentirse una élite
de sentirse como ese médico de la tropa que podía hacer como el César, vas al campo de batalla o te quedas acá en el campamento, que forjó esta idea de que el personal de salud es un personal que tiene un distintivo diferente a todos los demás seres humanos. Por supuesto, lidia con la vida y con la muerte, obviamente que después de Dios vendría la gente que se forma en medicina, aparece todo una lógica de formación de élite. Se está estudiando muchísimo esta idea de que los modelos de formación en medicina son modelos de formación de las élites, de otras élites. Entonces yo tengo miles de rituales sobre este modelo heroico. Acá voy a traer solo uno porque no tenemos mucho tiempo, de también una alumna mía que es cirujana, que cuenta su bautismo de la primera cirugía, ¿no? Dice, entra un paciente con un abdomen agudo y va a ser mi primera apendicectomía. Estoy operando, saco el apéndice y mi residente superior me baja el pantalón del ambo y me dice, sos la cirujana, seguí operando. Seguí operando en bombacha, solo con la parte de arriba del ambo. Nadie vino en mi ayuda, ni el anestesista, ni el cirujano mayor, ni las instrumentadoras. Era algo normal y habitual. Yo tampoco dije nada. Esto María lo cuenta, hoy ya es una cirujana grande, a veces uno tiene que ver cuándo puede decir las cosas, pero de este tipo de rituales heroicos tenemos una cantidad de testimonios enorme. Y también hay una validación social, digamos, hay una expectativa. Este modelo heroico no solo es creado por el sistema formador, sino también viene de la sociedad. Yo no sé si se acuerdan ustedes, por ahí los que estaban a punto de entrar a residencia, se acordarán del hashtag Yo también me dormí, que salió en México y fue una explosión y se viralizó totalmente a nivel mundial, que una paciente con todo su debido enojo sacó en redes una foto que su residente se le cayó la cabeza en una consulta, se le cayó la cabeza y se quedó dormido en el escritorio. Manda esa foto horrorizada de qué vergüenza lo que ocurrió, y hubo, como pocas veces uno ve, solidaridad de todos los demás residentes que empezaron con este hash Yo también me dormí, a decir, ¿cómo voy a poder estar despierto si hace 36 horas que no me dejan salir de este hospital? Entonces, me parece que esta idea de que no nos parece muy grave lo que ocurre con los residentes porque son seres superiores, digamos, tendrían que poder estar 36 horas sin dormir y a veces más. Pero bueno, lo traigo para reforzar que el modelo heroico se refuerza por varios lados, por el mismo sistema formador y también por la demanda social de que los médicos, por supuesto, no pueden dudar, no, tienen que ser personas digamos, de total dureza. Bueno, acá no voy a pasar por otro testimonio porque no vamos a llegar, porque sí quiero compartir algunos estudios, algunos resultados del estudio que yo hice. Hice un estudio en 2 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, conseguí, no voy a contar el instrumento, que fue un instrumento que tomé 4 dimensiones de lo que para mí era maltrato educativo, psicoemocional, maltrato físico, acoso sexual y discriminación. Era un set de 25 preguntas y otras más. Yo traigo algunos datos nomás para que puedan ver que esto sigue vigente, está activo y ojalá podamos replicar este estudio en la provincia, ¿no? Conseguí una muestra importante de casi 100 residentes que me contestaron, de 188 que era la muestra total, o sea que un 52% me respondieron. Fui servicio por servicio buscando residentes, hoja y papel, 0 encuesta electrónica. Y de las 22 preguntas de mis dimensiones, que son esas que les acabo de contar, el resultado fue un poco escalofriante porque al menos de los residentes que encuesté, de los 98, alguno había pasado por esas situaciones que yo enumero en la encuesta. Son preguntas, ahora les voy a pasar algunos datos. O sea, casi el 100% de los residentes había pasado por situaciones traumáticas de ese tipo. Traje algunos datos, la tesis está publicada, después se las puedo pasar y ven todos los detalles. Una que a mí me impresiona mucho es la que tiene que ver con el maltrato educativo y cuáles son las cosas que encontré yo también en la literatura que analicé. Un gran problema que tiene la residencia es la falta de reconocimiento a la dedicación y al esfuerzo del residente. Parece que el residente tiene que agradecer con la vida haber entrado a ese hospital o a ese servicio que lo está formando. Hay una marcación de la simetría enorme. Como ustedes ven, el 75% de los residentes sintió esto, ¿no? Esto lo estoy dando todo y me dicen, es lo que te corresponde. Y ahí yo ya les hago la primera marcación, que van a ver que siempre en las residencias quirúrgicas estos números son mayores.
el problema está mucho más enraizado en las áreas de emergencia y en las áreas de cirugía. Pero les traigo un indicador sobre maltrato educativo. También quise traer la que más me preocupa a mí en maltrato psicoemocional. El 49% de los residentes dicen haber recibido gritos frente a colegas y pacientes. Acá hice el corte por especialidades porque de nuevo nos sube mucho en las residencias quirúrgicas. El gritarle a los residentes es una práctica bastante habitual porque estaba nerviosa, lo que sea, pero es una práctica naturalizada dentro de los servicios. Otra cosa que también ocurre con frecuencia, y lo traigo acá porque también sube mucho en cirugía, son esas calificaciones degradantes hacia los residentes. Palabras, insultos, como que hubiera una atribución de poder decirle cualquier cosa y adelante de colegas y adelante de pacientes. O sea, ni siquiera son agresiones uno a uno, sino que son ridiculizaciones frente a pacientes sacándoles el crédito o frente a colegas ridiculizándolo. Acá no da tan alto. Cómo están naturalizadas estas prácticas, lo he presentado, no voy a decir en qué congreso, muy importante, y me dicen, bueno, no está tan mal un 27%, ¿no? ¿Cómo está naturalizado? Eso tiene que dar 0. O sea, nadie tendría que poder descalificar, es un acto gravísimo tener una acción de este tipo. Con respecto a discriminación también dio alto, o sea, el 30% de los residentes dijeron haber sufrido algún tipo de discriminación y Perdón que se nota que estamos con la conexión lenta, ¿no? Ahí se me fue. Simplemente les paso solamente las variables de qué tipo de discriminación yo tomé por la condición hombre-mujer, orientación sexual, religión o nacionalidad. Estos datos los pueden consultar después con más detalle. Quiero llegar a este punto que me parece muy importante, que tiene que ver con, bueno, ¿quiénes fueron los responsables del maltrato? Porque aparece esta sensación de, bueno, hay un malo en la película que maltrata y si sacamos ese malo, o sea, que nos acabó el problema. No, lamentablemente el maltrato y las prácticas maltratadoras las llevamos todos adentro, está distribuido en todo el sistema. La primera mención se la llevan todos los médicos de planta y de otras profesiones, con muchos testimonios que tengo de qué tipo de maltrato y de ninguneo reciben. En segundo lugar, que fue un hallazgo para la tesis, porque yo no lo tenía como hipótesis, son los pacientes, el acoso y el maltrato de los pacientes. Y sí señalo, por eso están seleccionados en el 3 y el 4 con preocupación, fíjense el alto nivel de jefes de residentes y jefes de servicio que están involucrados. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que el maltrato no está en los bordes, está en los tomadores de decisiones. Entonces, ¿dónde voy yo a reclamar si el principal acosador o instigador es el jefe del servicio o el jefe de residentes? Entonces, a mí me parece, de los datos que estoy mostrando ahora, el más preocupante que sean las cabezas de los programas formativos los instigadores del maltrato. Finalmente, lo que les pregunté fue, bueno, pero esto que te ocurrió, ¿lo pudiste reportar, lo informaste? Van a ver que el índice de reporte es bajísimo, la gente no reporta, obviamente porque no tiene a dónde reportar. Adentro del servicio, el 39% tal vez va a decirle a alguien que lo que va a lograr es, cuando yo les pregunto por qué no reportan, es no sé a dónde reportar, no sé a quién reportar, y pensé que reportarlo iba a empeorar mi situación, cosa que es un acto de inteligencia, porque es muy probable que eso sea así. Finalmente, me parece preocupante, mi estudio da que la última pregunta que les hice es si habían pensado en dejar la residencia o si habían pensado en dejar la medicina, y piensen si una carrera como la medicina, que muchos de ustedes acá conocen el sacrificio que implica, el 11% pensó dejarla por el maltrato recibido. La pregunta era a partir del maltrato recibido. O sea, algunos dejar la residencia pensando que era un problema del lugar donde estaban formando, pero el 11% directamente estaba decidido a cambiar de vida, ponerse un maxi kiosco, no sé, irse de la profesión. O sea, cosa que es gravísima. Yo voy a cerrar con esto. Tengo un familiar que me dice, yo no tengo recuerdos, tengo secuelas de la residencia, y creo que yo lo pude comprobar en la última pregunta. Porque hay algo del silenciamiento que sigue presente. La pregunta que les hago al final es si ellos habían participado como colaboradores en estos actos. O sea, a todos les ocurrieron estas cosas, pero la pregunta era a quién había colaborado. El 86% no se sintió colaborador, sintió que fueron otros, pero ellos no.
Y cuando... Perdón, me comí una. Y cuando se les preguntó si fueron testigos, sube muchísimo el índice. O sea, todos vieron, pero nadie fue, ¿no? Hay algo de complicidad en el cual yo me siento parte, imagínense cómo, como educadora dentro del sistema, me siento la primera, es decir, bueno, ¿de qué manera algunas por omisión estamos formando parte de esta cadena de reproducción? ¿No? Yo pongo el caso del soldado Carrasco, porque ya que seguimos con la milicia, digamos, tuvo que haber un caso gravísimo para que se rompiera el pacto de silencio de los abusos que había en la instrucción militar en la Argentina. Acá son muy jóvenes, pero la instrucción se terminó obligatoria a partir de un caso de abuso y de el sacar la venda de todos los maltratos que había dentro del sistema de instrucción de militar. Y creo que nosotros en la medicina tenemos bastante para hacer. Las conclusiones que yo tengo para compartir acá es que las prácticas están naturalizadas y legitimadas, si no, no seguirían pudiendo reproducirse, están legitimadas por el mismo sistema y por los mismos residentes. Porque al comprar la metáfora heroica, piensan que si alzan la voz contra prácticas de maltrato y hostilidad, están siendo débiles. Se nota el oxímoron, es como una contradicción. Si yo cuento lo que está pasando, no voy a pertenecer más al club, ¿no? Es como American Express, no voy a poder pertenecer más porque soy flojo o porque no estoy hecho para esto, que es lo que ocurre con muchos residentes que alzan la voz. Le dicen, no, es que él no estaba hecho para la ortopedia, ¿no? Esos son argumentos que yo vengo escuchando hace 20 años. Así que, ¿cuál es mi diagnóstico? Hay escasos circuitos de reporte, no hay reporte protegido, un residente en una situación de complejo, por suerte ahora la tengo a Lilian ahí, ojalá, ya me imagino que habrán contado el dispositivo espectacular que está armando la provincia de Buenos Aires y es un orgullo para mí. No hay circuitos de deporte, no hay normatizaciones y acciones institucionales sobre eso, y los entes regulatorios que regulan las residencias no toman indicadores de este tipo, no miden clima, no miden violencia, entonces siguen acreditando algunos centros que son de excelencia académica con graves problemas interpersonales adentro. Bueno, voy a ir terminando, perdón, Lilian, si me estoy yendo mucho de tiempo, me avisan y corto, pero me queda poquito. Tenemos el Una tiempo, Fabiana. Sí, Digo, ya voy cerrando. sí, ya estamos Lo pasadas que dice, de tiempo. sí, me imagino. Lo que dice este autor es que las estructuras jerárquicas tan asimétricas lo que necesitan es obediencia incondicional, humillación y producción para poder seguir reproduciendo. Así que voy a cerrar con eso y simplemente decirles que también la manera de desarrollar buenas prácticas es cambiar los modelos educativos a modelos más empáticos, de mayor involucramiento personal y poder tener capacidades de cuidado y de autocuidado. Bueno, gracias y perdón la extensión, se nota que corté, pero no todo lo que debería. Les dejo sí mi mail, si quieren escribirme para recibir a los que tengan ganas de leer la tesis o los que tengan ganas de seguir conversando con el tema, siempre me gusta aprender después de estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias Fabiana. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo que tuvimos hoy, la hora y media para las presentaciones. Las muy buenas presentaciones del día de hoy. Con respecto a las dificultades que hemos tenido con el audio, es cierto que varios compañeros nos han dicho que por YouTube se escuchaba mejor. Lamentablemente hoy no contamos con el canal de YouTube de la escuela, pero sí vamos a tener grabada esta clase como todas las clases y va a ser subida al aula virtual. Así que quienes han tenido dificultades para escuchar pueden volver a hacerlo luego. Ya no nos queda tiempo, pero les quiero comentar, a partir de esto que dice Fabiana, que conocemos esta problemática de la que habla Fabiana y hemos recibido muchísimas denuncias a lo largo de todo este tiempo, del año pasado y acerca de distintas problemáticas en el ámbito de las residencias, algunas vinculadas a cuestiones estrictamente formativas y otras vinculadas al maltrato y a estos diferentes tipos de maltrato de los que ustedes también hacen alusión en el chat. Para eso se conformó, promediando el año pasado, un dispositivo de acompañamiento e intervención en situaciones complejas en la residencia.
un dispositivo que trabaja en articulación con las instituciones, porque no se trata de pensar en la solución desde el nivel central, sino teniendo solo como interlocutor a quien padece la situación de violencia, sino de trabajar con las instituciones para no tratar de resolver solo ese caso puntual, sino para modificar prácticas instituidas históricamente en las instituciones de salud, de las que han hablado nuestras compañeras. Ese dispositivo está en funcionamiento y trabajamos en articulación con los servicios, con los instructores, con docencia, las áreas de docencia e investigación de los hospitales y con los equipos regionales. Ustedes también cuentan con los equipos regionales a los que pueden acudir cuando, como dicen en algunos casos, no es posible intentar resolver con el servicio porque la situación de maltrato proviene del servicio. Sí existen en los hospitales, en algunos hospitales, comités de violencia a los que se puede acudir, existe el área de docencia e investigación, existe una dirección del hospital que es responsable de lo que sucede al interior de la institución, el equipo regional y este dispositivo de acompañamiento e intervención. Yo vuelvo a agradecer en mi nombre y en el de Ariana las presentaciones de las tres compañeras. Destaco un rasgo que es común a las tres presentaciones y es la complejidad de las situaciones sobre las que, o con las que intervenimos en todos los niveles de atención. Fabiana acaba de hablarnos de la complejidad de las situaciones de maltrato al interior de las instituciones de salud y antes escuchábamos hablar a Ariadna y a Verónica sobre la complejidad de los problemas que se presentan al hospital y sobre una práctica también instituida históricamente, que es la práctica disciplinar, con la que nos vamos dando cuenta de que es imposible dar respuesta a estas problemáticas. Y me quedé enganchada con la presentación de Verónica, pensando en cuánto nos aporta lo que se aprende en el primer nivel de atención para intervenir en todos los demás niveles, ¿no? Esto cuando equivocadamente escuchamos hablar de que la complejidad está en los grandes hospitales, justamente digo equivocadamente, decimos eso, porque claramente la mayor complejidad se encuentra en el primer nivel de atención e interviniendo, aprendiendo a intervenir en el primer nivel de atención, es posible trasladar estos aprendizajes al segundo y tercer nivel, porque la complejidad de los problemas es la misma. La dificultad es que en el primer nivel probablemente haya gente que esté dispuesta o haya gente que esté dispuesta a realizar prácticas con otros, pensando con otros, a diferencia de lo que históricamente sucede en los hospitales, donde el funcionamiento fragmentado, segmentado, pensado bajo la modalidad de servicios y absolutamente disciplinar, nos lleva a no pensar los problemas de salud en su total complejidad y en todas sus dimensiones. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Se han quedado 621 residentes hasta este momento, ya pasados del tiempo estipulado para la clase, así que les agradecemos y la verdad, celebramos el interés que despiertan estos temas en ustedes. Si no tenemos ninguna pregunta, no. Bueno. Les agradecemos a Ariadna, Fabiana y Verónica y a todos ustedes por participar y les volvemos a dar la bienvenida al sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires. Los esperamos el próximo lunes, que no es el que viene, es el lunes 29, para encontrarnos en la última clase de este ciclo de encuentros del curso de ingresantes.